Hola, buenas tardes a todos y todas. Nada, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar unos minutillos antes de dar comienzo a la sesión de hoy. Y nada, ahora eso en un par de minutos arrancamos y empezamos. Sí, nada, comentar algunas cuestiones prácticas. Cualquier persona que quiera comentar, hacer preguntas, tenéis aquí en la pestaña preguntas y respuestas, podéis ir comentando y nosotros también las revisamos y le iremos dando respuesta, o en todo caso las tendremos en cuenta en algún momento. Comentar también nada que hemos tenido que ampliar la sesión porque ha despertado mucho interés, lo cual celebramos. Y nada, imagino que también tendréis preguntas, cosas a aportar, así que nada, invitaros a participar y a comentar. Sí, también comentar que el webinar lo estamos grabando y luego pues publicaremos el vídeo de la sesión, como solemos hacer con todas. Después de la sesión pues os llegará un email con el enlace a la grabación y también un enlace a al espacio donde tenemos pues todo este tipo de sesiones grabadas disponibles en caso de que pues queráis repasar alguna. Aquí nos faltaría un poquito de música de fondo ahora mientras va aterrizando todo el mundo. Sí, genial. Yo creo que sí. Podemos empezar más o menos comentando o repasando un poco los temas que vamos a tratar, ¿no? Para también hacer memoria al resto. Hoy básicamente en el taller vamos a ver, ¿no?, cómo aplicar inteligencia artificial a redactar pliegos técnicos, en este caso, ¿no? Vimos en una sesión anterior una primera introducción, ¿no?, de cómo utilizar la inteligencia artificial para elaborar pliegos en general y explicamos también todo lo que hemos aprendido en el proceso, ¿no?, de construir nuestro asistente, en este caso, Huberto Redactor, en el proceso. Y hoy nos vamos a centrar en los pliegos técnicos que, como sabéis y supongo que habréis experimentado, ¿no?, tienen mucho intríngulis y hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, hoy vamos a explorar principalmente un caso de uso, un ejemplo. Pero también repasaremos alguna introducción principal para entender bien, ¿no?, el contexto de qué tanto es necesario en los pliegos técnicos y, en este caso, consideraciones respecto a cómo utilizar la inteligencia artificial. José Félix, veo que has comentado, comentaste que no eran necesarios altavoces auriculares. Esto depende de vuestro sistema, no nos afecta a nosotros en este caso. Entiendo que nos escuchas bien, José. José Félix Rivera. Recordar al resto de asistentes que si tenéis preguntas o observaciones las podéis hacer en la pestaña preguntas y respuestas. Bueno, se sigue conectando gente. Vamos a esperar un minutito mientras termina de aterrizar todo el mundo y arrancamos rápidamente. Bueno, pues venga, yo creo que vamos a ir arrancando. Bueno, lo primero presentarnos, que nos hemos presentado. Estoy aquí con Aram y yo soy Álvaro, que bueno, pues los dos trabajamos en Gobierto y estamos muy involucrados en lo que es la definición de la herramienta de Gobierto Contratación en general y del redactor y del asistente en particular también, que es bueno, pues donde más energía y más esfuerzo estamos poniendo en estos últimos meses. Bueno, nada, como comentaba Aram, hicimos una sesión hace unos meses sobre cómo redactar cláusulas de memoria justificativa, de backup, etcétera, distintos tipos de cláusulas con inteligencia artificial. Y esto es, pues bueno, una segunda parte en la que nos centramos en lo que es la redacción de pliegos técnicos, ¿vale?
Entonces, pues bueno, vamos a explorar un poquito, no vamos a profundizar tanto en los aspectos más teóricos del tema de los LLMs y la inteligencia artificial, sí que contaremos algunas cuestiones para que, bueno, pues tampoco resulte muy repetitivo a las personas que podáis estar repitiendo respecto a la sesión anterior. Bueno, el menú del día. ¿Qué tenemos hoy en nuestro plato, en nuestros platos? Por un lado, bueno, pues comenzaremos reflexionando un poquito qué es lo que podemos esperar de la inteligencia artificial respecto a la redacción de documentos con el nivel de complejidad que tiene un pliego técnico, ¿vale? Para que gestionemos un poquito expectativas y demás, ¿vale? Luego, pues bueno, una pequeña foto de contexto de qué es Gobierto y qué es lo que permitimos hacer. Y que esto tiene sentido en el sentido que la herramienta del asistente de redacción se basa en muchas de las cosas que ya existen dentro de Gobierto, ¿vale? Luego, el enfoque que nosotros estamos desarrollando a la hora de crear esta herramienta, que es un enfoque, pues bueno, tan válido como cualquier otro que se pueda definir, ¿vale? Que tengan otras personas, otras organizaciones. Vamos a contar el nuestro y razonando un poquito, ¿no? De por qué hemos llegado hasta aquí y por qué lo hacemos de esta forma, ¿no? Luego, un poquito de recordar ciertas nociones básicas de cómo funciona a nivel técnico un LLM. Ya empiezo con el trabalenguas de los acrónimos. Y qué es lo mínimo que deberíamos saber para al final sacarle partido y poner en perspectiva lo que nos ofrecen, ¿vale? Luego, pues bueno, hablar un poquito de cómo estamos en una fase pasando de un simple prompt engineering a lo que sería un context engineering, ¿no? Que es, al final es uno de los valores principales que Gobierto os va a poder aportar, ¿vale? Y bueno, pues luego ya entrar en materia de cómo funciona el Gobierto Asistente para lo que es la redacción de pliegos y ver un poquito pues toda esta parte de cómo construimos los prompts, cómo construimos los contextos y unos cuantos ejemplos, ¿no? Para ir viendo en real lo que podemos esperar de la inteligencia artificial para estas materias. Bueno, lo primero que nos gusta hacer es plantearnos preguntas, ¿no? Imaginar posibilidades, ¿no? Para poner en contexto y gestionar un poco expectativas, ¿no? Estamos en un momento, creo, en el que todos estamos muy sorprendidos y probablemente abrumados también por las posibilidades de la inteligencia artificial. Parece que es mágico y parece que se puede hacer de todo, ¿no? Pero bueno, pues no está de más, creo, realmente reflexionar para tratar de delimitar ciertos límites, ¿no? De qué es lo que realmente podemos esperar de la IA generativa a la hora de redactar pliegos, ¿vale? Y también, pues, claro, los pliegos normalmente van a ser, son muy detallados y tenemos muchos pliegos de temas muy, muy específicos, de nichos muy, muy verticales. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos esperar que la IA sepa de alguno de estos nichos tan específicos, ¿no? Luego, si realmente la IA me va a generar un PPT de cabo a rabo, que no sé si alguien se lo plantea. Nosotros tenemos nuestra opinión al respecto, que iremos desvelando a lo largo de la sesión de hoy, ¿no? Y luego, si me puedo fiar del contenido y cómo puedo evaluar los resultados, ¿no? Ya creo que todos estaremos más o menos familiarizados con el concepto de alucinaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues también veremos un poquito de dónde vienen y entendiendo de dónde vienen, pues podemos, creo que, desplegar estrategias para neutralizar este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, muchas otras preguntas que irán surgiendo y, por supuesto, también qué es lo que hace y cómo hemos construido nuestro asistente de redacción. Bueno, una precaución, la número 1 de hoy, que creo que es bastante, bueno, es muy importante y es un tema un poco recurrente, ¿no? En cuanto a la fiabilidad de las propuestas que nos genera la inteligencia artificial, ¿vale? Existe este problema de las alucinaciones, que es cuando pues una IA se inventa cosas, ¿no? Y el problema es que la apariencia formal de cualquier propuesta de la IA siempre
es muy sólida y muy consistente, ¿vale? Y esto a veces puede llevarnos a no cuestionar lo suficiente el contenido, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener claro que siempre la apariencia formal de las propuestas va a ser súper sólida y eso nos puede generar un sesgo de pensar que como la apariencia formal es muy correcta, el contenido también lo es y no siempre va a tener por qué ser así, ¿no? Entonces, bueno, esto tenerlo muy en la cabeza y siempre tratar de tener el ojo ahí, el chip del sentido crítico de ir evaluando realmente el contenido y luego pues hoy iremos viendo también de qué formas podemos automatizar esta gestión y esta validación y demás. ¿Vale? Nada, para empezar, unas nociones súper breves sobre qué es gobierno de contratación. Tiene 3 partes fundamentales. Es un explorador de datos de contratación pública donde podemos buscar, analizar, explorar licitaciones, adjudicaciones, proveedores, precios. Agregamos todos los datos de las distintas plataformas de contratación y permitimos explorarlo de forma muy sencilla, muy potente, muy ágil, ¿vale? Y con todos estos activos de información, luego al final el asistente pues también los va a ir utilizando para distintas cuestiones como vamos a poder ir viendo. Luego hay una segunda parte que es una herramienta de planificación de la contratación futura de una entidad y el control de la ejecución en curso, ¿vale? Y la herramienta que venimos desarrollando durante este 2025, que es el Gobierno Redactor, que pues, bueno, es un editor colaborativo online multiusuario de documentos, pero que tiene algunas características especiales, ¿no? Que es un editor que está conectado a los datos del proyecto, con lo cual tiene, digamos, semántica y tiene acceso a toda esta información. Y luego tiene embebido pues, lo que es el asistente de inteligencia artificial, que es lo que nos va a permitir pues, revisar el documento, redactar cláusulas, redactar el PPT, hacer preguntas sobre la marcha, sobre plazos, procedimiento, explorar datos, bueno, un montón de cosas y además pues una serie de herramientas que cada vez que vamos ampliando en número y detalle y calidad, ¿vale? Y luego, pues bueno, una herramienta que sería transversal a las distintas al resto de distintas herramientas que componen Gobierno, que es el asistente, pues que como os adelantaba, pues te permite hacer preguntas sobre plazos, procedimiento, etcétera, explorar datos, obtener sugerencias de CPVs, generar resúmenes de pliegos, de documentos, ¿vale? Y bueno, pues iremos también viendo más detalle de cosas que puede hacer y profundizando en la parte hoy, obviamente, de temas de redacción de PPTs, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos también en proceso alguna nueva herramienta, una de las cuales pues os vamos a desvelar en primicia para todos y todas las que estáis aquí hoy. Os vamos a enseñar al final de la sesión, ¿vale? Que, bueno, pensamos que es bastante interesante también y además es un complemento importante a la hora de la redacción de cláusulas y documentos. Bueno, para entrar un poco en materia, imaginad que tenéis la tarea de redactar el PPT de este contrato, que es la instalación de pérgolas ajardinadas en la Plaza Mayor. Y con esto yo podría ir a ChatGPT o a cualquiera de los LLMs generalistas, que seguro que ya habéis probado y usado. Y si yo me voy a ChatGPT, por ejemplo, aunque otros también va a ser similar, equivalente, y le pido, redacta, pues la petición que veis aquí arriba, ¿no? Redáctame el PPT sobre este contrato. ChatGPT tiene una cosa y es que es muy servicial, ¿no? Y muy atento y responde a todo lo que le pidas, ¿no? Y eso es fantástico, pero en nuestra visión hay determinadas cosas que no te deberías lanzar con tan poca información, ¿no? Y esta es una de la precaución número 2 de hoy, ¿no? Pues este tema, ¿no? Que si no le detallamos lo suficiente las instrucciones, la IA se va a lanzar a darnos propuestas y a generarnos contenido y esto a lo mejor pues a veces ese contenido nos deslumbra un poco y no nos hace cuestionarnos determinadas cuestiones de fondo, ¿no? En nuestro caso, si ya vamos a ver la herramienta en directo,
Yo, por ejemplo, tengo aquí iniciado este borrador de documento, ¿vale? Que está ya conectado a lo que son los datos del proyecto en cuestión, que es lo que podríamos ver por aquí, con lo cual el asistente ya sabe de qué se trata este pliego, con lo cual esto es una pequeña cosa que me ahorro, y le podría indicar por aquí, redáctame un PPT o podría completar las instrucciones, ¿de acuerdo? Si yo hago esto, una primera diferencia con las IAs más generalistas es que Gobierto no se lanza por las buenas a completar y a redactar, sino que tiene un primer mandato, ¿no? Que es parte de las instrucciones con el que nosotros dotamos de personalidad y un poco de cómo queremos que funcione, y es, pues aquí veis que empezamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Que esta serie de preguntas al final se trata un poco de siempre empezar a generar propuestas con un mínimo de información de base, ¿vale? Esto es una de las características esenciales que a lo largo de la sesión de hoy pues iremos viendo, ¿no? Y tendríamos aquí este esquema, ¿no? Un poco con dos extremos en los que tendríamos un extremo en el que tú podrías crear una herramienta que simplemente te ejecute la tarea que le estás pidiendo y otro tipo de herramienta en un extremo opuesto en el que pues la herramienta te ayuda o te obliga o te invita a pensar, a reflexionar, haciéndote preguntas o cuestionando distintos temas, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo que estamos tratando de crear es algo que esté un poco a medio camino, ¿no? Que te ayude a hacer el trabajo, pero que también te ayude a pensar en el proceso y, por tanto, enriquezca el proceso, ¿no? Y que no sea simplemente una herramienta que te dé la tarea hecha, sino que te acompañe en el proceso y que te ayude a avanzar, pero reflexionando y ayudándote a reflexionar y a aumentar la perspectiva, a mejorarla, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, bueno, pues relativo a lo que sería la tarea, ¿no? La herramienta que tiene el asistente para redactar PPTs, al final nuestro enfoque, que esto pues es lo que está imbuido, digamos, en las instrucciones que le damos al sistema, pues estarían estas tres cuestiones, ¿no? Tres fases, digamos. Una primera fase en la que el sistema, el asistente, siempre te va a acompañar o te va a exigir, digamos, ayudarte a recopilar la información que el sistema considera mínima para poder plantear una estructura de documento, ¿no? Y esto lo va a hacer a través de un proceso de hacerte preguntas, profundizar en determinados aspectos y siempre, como veis aquí, pues van a ser preguntas muy contextualizadas a la tarea que le hemos planteado, ¿no? En este caso, lo único que le hemos dicho es redacta un PPT y el único dato que tiene prácticamente es pues el objeto del contrato, el valor estimado, el tipo de procedimiento, y a partir de aquí pues ya nos va a empezar a hacer algunas preguntas que en muchas de estas preguntas probablemente nosotros ya hemos pensado sobre ellas, porque obviamente si tenemos este contrato entre manos pues ya habremos pensado un poco en ellas, pero probablemente habrá otras en las que a lo mejor todavía no hemos llegado a pensar. Esto no quiere decir que la IA vaya siempre a desvelarnos cosas absolutamente desconocidas, ¿no? Pero sí que nos va a ayudar un poco a acelerar ese proceso de identificar cuestiones que debamos tener en cuenta que por nosotros mismos probablemente hubiésemos acabado llegando a ellas, o si nos reunimos con nuestro equipo, si consultamos, etcétera, pero el valor es que la IA nos va a permitir acelerar este proceso de reflexión, nos va a ampliar la perspectiva y nos va a permitir hacerlo de forma más rápida y, por tanto, más eficiente, ¿vale? Luego, una vez que el sistema ya considera que tiene los elementos básicos para hacer una propuesta, lo primero que va a hacer es crearnos una propuesta de estructura del documento, ¿vale? Que lo iremos viendo en varios ejemplos a lo largo de hoy. Y luego, por último, nos va a permitir el desarrollar determinados epígrafes determinados, cualquier epígrafe que le pidamos, ¿vale? Pero trabajarlo de forma individual, ¿no? Entonces, este es un poquito nuestro enfoque versus redactar un documento de pe a pa, ir un poco con estas fases, ¿no? Y bueno, a lo mejor alguien está pensando, ¿no? ¿Y por qué no aspirar a que la IA me escriba el pliego de pe a pa, ¿no?
Y bueno, nosotros la verdad es que después de nuestra experiencia de estos últimos años, pues jugando, explorando, utilizando también en nuestro día a día distintas herramientas, la verdad es que creo que en ningún momento se nos ha ocurrido, hemos pensado en poder hacer esto, ¿no? Y bueno, pues algunas razones que sustentan esa visión es que por un lado es lento e ineficiente, ¿no? O sea, escribir un documento tan largo como suele ser un PPT es algo que a día de hoy es lento. Sí que es verdad que esto es probable que cambie relativamente rápido, pero a día de hoy es lento e ineficiente en el sentido en el que si yo luego tengo que reescribir alguna parte, o bien ya la edito a mano, o si le tengo que volver a la IA a volver a pedir que me redacte todo ese documento, pues bueno, es un proceso que no tiene sentido, ¿no? Luego, una cosa muy importante para nosotros, como vais a ver, estamos muy pesados con este tema de ayudarte a pensar, ¿no? Y ampliar la perspectiva y demás. Si hacemos que el sistema te dé el trabajo terminado o un primer borrador con apariencia de estar terminado, probablemente nuestra cabeza automáticamente ya toda esa fase un poco más de reflexión, de cuestionamiento, de profundizar, de pensar en detalles, se va a perder un poco porque ya tenemos ahí como un documento demasiado construido, ¿no? Entonces pensamos que no es la mejor forma de ayudarte en el proceso a desarrollar las partes básicas de este tipo de documento, ¿vale? Porque al final lo que pensamos que hay que seguir es, o normalmente como haríamos esto sin una herramienta de este tipo, es que primero vamos a pensar en la estructura, ¿no? En el esquema general de cuál es el tipo de información y cuáles son los distintos epígrafes y los distintos temas que tenemos que tratar. Y una vez que tenemos esa foto general, ya pasamos a trabajar en los detalles, ¿no? Y si le pedimos a la IA que nos dé directamente pues, un documento ya completo, pues esta separación de las partes lógicas del proceso pensamos que se rompe y que no tiene sentido que esto sea así, ¿no? Porque pensamos que al final trabajar de forma independiente en cada una de estas partes es lo que nos va a permitir que cada parte la hagamos mejor, ¿vale? Que es lo que vamos a ir viendo hoy en cuanto a la estructura, el detalle de cada epígrafe, etcétera, etcétera. Bueno, Gobierto, el asistente de Gobierto, que es la herramienta que te va a ayudar a redactar cláusulas y PPTs, al final es un conjunto de herramientas especializadas que ahora mismo pues eso, te permite contestar preguntas sobre plazos, procedimientos, te va a recomendar CPVs, te va a analizar títulos de licitación, te va a buscar y analizar datos, te va a ayudar a redactar cláusulas y la nueva herramienta que estamos presentando hoy, pues bueno, te va a ayudar también a redactar PPTs, que al final pues son dos cosas independientes y distintas, ¿no? Antes de continuar, algunos conceptos un poco de base sobre el tema de teoría de la inteligencia artificial y los LLMs y demás, ¿no? Ante esta frase, érase una, probablemente si tu cabeza automáticamente la completa, ¿no? Pues normalmente lo que termina esta frase es érase una vez, ¿no? Y cuando vemos este comienzo, nuestra cabeza lo completa sin que nosotros tengamos que pensar sobre el proceso de qué es lo que termina esta frase, ¿no? Simplemente nuestra cabeza lo ha puesto directamente ahí, ¿no? Y esto al final es lo que es un LLM. Obviamente a lo bestia, ¿no? Y con una dimensión tal que cambia muchísimas cosas, pero al final un LLM lo que tenemos es una máquina de predicción, ¿no? Que a partir de la observación de un montón de cosas, pues es capaz de generar, de completar textos, ¿no? Frases, y esto es lo que nos va permitiendo pues generar todas las propuestas, todo lo que le pedimos, ¿no? Entonces, en base a unas instrucciones, a esa petición en el prompt y a esa definición de los prompts que nosotros planteamos, pues el sistema genera, ¿no? Y aquí es muy importante tener en cuenta que toda esta generación y toda esta predicción se basa en lo que el sistema ha observado, ¿no? Nosotros, cuando llegamos a un semáforo y lo vemos en rojo, de nuevo, nuestra cabeza está funcionando de forma totalmente automática
y haciendo la predicción de que tenemos que parar porque si no paramos nos van a atropellar. Y no razonamos sobre esto, simplemente hemos aprendido, hemos observado, a veces razonando, a veces simplemente por la observación, ¿vale? Que esto es un matiz también muy interesante, que nos da para otra sesión sobre filosofía, ¿vale? Y nuestra cabeza reacciona, ¿no? ante esta información, ¿no? Y al final, aquí se trata eso de que tanto nuestra cabeza como los LLMs completan en base a lo que hemos observado. ¿Qué ocurre? Que si estamos trabajando, o sea, y esto aquí enlazamos con los temas de las alucinaciones y demás, ¿no? Si estamos trabajando en un tema que es muy de nicho, que es muy específico, sobre el que el LLM no ha podido observar gran cantidad de ejemplos, le va a faltar información. Y con debido a este carácter tan servicial que caracteriza a los LLMs, el tema es que antes de decirte, a veces te lo dirá, ¿no? Pero normalmente, antes de decirte no tengo información suficiente o demasiados buenos ejemplos para poderte ofrecer esta predicción, ¿vale? O esta generación, lo que va a hacer el sistema es que va a rellenar los huecos, ¿no? Y va a rellenar los huecos y, por tanto, como no tiene muchos ejemplos, a veces este rellenar huecos va a ser más preciso o va a ser menos preciso, ¿no? Y esto es al final lo que genera estas alucinaciones y lo que genera estas alucinaciones en este contexto de una respuesta con una apariencia formal muy sólida y muy correcta, pero cuyo contenido no es preciso, ¿no? Y esta es una de las cuestiones también, de las precauciones un poco a tener en cuenta que, pues bueno, cuando estemos trabajando sobre cuestiones de nicho muy específicas, tendremos que estar con una alerta extra para ver qué es lo que está generando y su corrección y demás, ¿no? Y esto es lo que nos lleva también luego al tema un paso, un poco una evolución. Probablemente muchos y muchas habréis oído hablar del concepto del prompt engineering, que es básicamente el tipo de petición que le hago yo a un LLM, ¿vale? Que en este caso, pues bueno, esto es parte del ejemplo de nuestro prompt bajo el que le pedimos la generación del tema de los PPTs con estas 3 fases, etcétera, etcétera. Y esto de los prompts al final no tiene mucho valor, en el sentido en el que cualquier persona, seguro que habéis podido estar haciendo pruebas o si no, os invito a que las hagáis y puedes iterar un poco. Vamos a crear también una pequeña guía para dar ejemplos, ¿no? De cómo construir prompts para determinadas cosas. Y esto es algo muy sencillo. En media hora puedes haber creado un prompt fantástico para hacer determinada tarea y demás, ¿no? Y esto es una parte del proceso de obtener buenos resultados, pero la otra parte es todo el contexto, ¿no? Y es este concepto un poco de rellenar huecos, ¿no? Cuando estamos trabajando sobre cuestiones de nicho muy específicas, en el que el modelo de base no ha podido observar muchos ejemplos, además de darle unas instrucciones determinadas, vamos a tener que añadir en el prompt, ¿vale? En todas esas instrucciones, en todo este mensaje con el que nosotros le pedimos al sistema, vamos a tener que incluir mucha información que sería toda esta parte del context engineering, que es lo que nos va a permitir rellenar huecos y permitir asegurar la calidad de las propuestas que nos dé la IA generativa en el contexto de gobierno o en cualquier otro contexto, ¿no? Y bueno, al final nosotros cuando estamos creando nuestro prompt, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por un lado, estamos definiendo esas instrucciones de base de quiero que me generes una propuesta de PPT con esta estructura, que primero le pides información, etcétera. Que esto es lo que pensamos que no tiene un valor demasiado especial porque cualquiera de vosotras va a poder hacerlo sin mucho misterio, ¿vale? Y luego ya aquí es donde se empiezan a complicar un poquito las cosas, ¿no? Nosotros le aportamos un contexto general contextualizado para la petición del usuario en cada momento, basado en lo que dice la ley, el reglamento, guías, buenas prácticas, etcétera. Instrucciones específicas de cómo debe ser una cláusula determinada o cómo debe ser y qué debe contener y que no un tipo de documento determinado como pueda ser un PPT, ¿vale? Ejemplos que mucha gente pregunta sobre ¿y qué ejemplos se le aporta al sistema, etcétera? Realmente muchas veces no hace falta aportar ejemplos, aunque
si nosotros tenemos, por ejemplo, una plantilla de PPT cuya estructura general queremos que se utilice y que se replique, vamos a poder aportarlo para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y bueno, pues depende un poco de la tarea, se van a poder ir incluyendo otros tipos de información, ¿no? Y luego el asistente de gobierno al final lo que te va a permitir también es completar todo este contexto, todo este prompt, con un contexto particular propio de tu organización. O sea, vas a poder personalizar tu propio asistente dentro de gobierno para incluir instrucciones internas específicas. El asistente va a tener acceso a los datos del proyecto, contratos previos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, bueno, pues un poco la estructura en el caso de la herramienta de redacción de PPTs, como os mostrábamos antes, ¿no? Primero, pues te va a ir planteando, si no le has dado detalle suficiente, que él considere suficiente, te va a ir planteando preguntas para recopilar esa información mínima, que como vamos a ver ahora, se lleva bastante detalle. Te va a hacer una propuesta de la estructura del documento y luego te va a permitir trabajar sobre el desarrollo de epígrafes concretos. ¿Vale? Y entonces, bueno, esto es una pregunta que surge mucho, a veces nos la hacen directamente, en muchas otras ocasiones vemos a través de la cabeza de las personas haciéndosela internamente, ¿no? Oye, ¿no me basta con ChatGPT? Y la respuesta es un poco que el secreto de la calidad y el detalle y la fiabilidad de las respuestas está en ese contexto, ¿no? Entonces, yo puedo construir un prompt y utilizarlo en ChatGPT, y eso es una parte, pero el resto de instrucciones específicas sobre qué debe tener un PPT, qué debe tener un PPT en nuestra organización, y todas estas límites de la ley por plazos, por procedimientos, etcétera, etcétera, más los datos del proyecto, más el resto de documentos que pueda tener asociados al proyecto, etcétera. Todas estas cuestiones son las que te podrías llevar a mano a una IA generalista, pero que en ese proceso pues tendría bastante fricción y no puedes asegurar que todas las personas dentro de tu organización vayan a hacerlo con el mismo nivel de detalle, ¿no? Y esto es el valor al final que aportamos en Gobierto, que te preparamos todo este contexto y de ahí que se hable de este context engineering, ¿vale? Para eliminar fricción en todos estos procesos, ¿vale? Y bueno, ya yendo un poquito al tomate del asunto, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿no? Que nosotros le hemos definido y hemos desarrollado a la hora de desarrollar esta herramienta es, pues bueno, plantearse qué es un PPT, qué debe contener, cómo se debe redactar, que esto es un ejercicio que hemos hecho a partir de una serie de materiales, buenas prácticas, lo que dicta la ley, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí, pues podemos ver varios ejemplos, ¿no? Que es lo que os vamos a enseñar. Con estos 3 contratos de ejemplo que nos hemos planteado. Y bueno, pues vamos a ir viendo un poquito, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, vamos a empezar de cero. Aquí tendríamos un documento ya asociado a este proyecto, que es un suministro de licencias de software de Microsoft Office 365, ¿vale? Podríamos pedirle directamente desde aquí, redacta el PPT, ¿vale? O bueno, aquí tenemos ya también como algunas funciones preconfiguradas, ¿vale? Y bueno, cuando le pedimos esto, aquí veis al asistente en acción y como ya os he ido contando, bueno, pues lo primero que nos empieza a hacer preguntas, ¿no? Entonces aquí le podemos ir contestando a las distintas preguntas. Vamos a decir que es el 5. Licencias, pues vamos a decir que son 100, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo? Pues vamos a poner 2 más 2. Vamos a decirle que son de prórroga. No necesitamos y le decimos que no tenemos una estructura previa de PPT, ¿vale? Con esto, pues el sistema lo incorpora y probablemente ahora normalmente nos va a seguir haciendo alguna pregunta adicional. Aquí le hemos instruido a que no nos haga toneladas de preguntas en cada ronda para que no se haga demasiado pesado, pero que vaya poquito a poco, ¿no? Y aquí, bueno, pues veis
el nivel de detalle de las preguntas que nos hace, ¿no? Que esto es un poco lo que os comentaba antes, que habrá algunas cosas en las que probablemente hayamos pensado, pero habrá otras que a lo mejor pues, nos hace plantearnos cuestiones en las que todavía no habíamos reparado, que insisto, seguro que dedicándole el tiempo suficiente hubiésemos llegado a ello, ¿no? No pensamos que la IA tampoco vaya a ser absolutamente revolucionario, pero sí que lo que nos va a permitir es acelerar mucho este proceso. Bueno, aquí le vamos a decir entrega inmediata, régimen, requisito específico sobre la forma de activación. No, aquí me pierdo sobre los detalles técnicos de esta cuestión. Le decimos que sí, que existen. Requisito de seguridad. Bueno, seguro que tiene que haber alguno, pero te lo digo no para no complicarlo. Informe periódico sobre el uso de licencias, sí. ¿Vale? Y con esto, bueno, pues ya veis un poquito el tipo de proceso, ¿vale? Y aquí pues veríamos ya, llegaríamos a lo que es una propuesta de lo que es la estructura del documento, ¿vale? En este caso, bueno, pues aquí está recapitulando un poco todo lo que le hemos pasado, que nos va a ayudar pues a detectar alguna cosa que nos falte o que le hayamos dicho mal o demás, ¿vale? Aquí estaría la propia estructura de epígrafes del documento y por último, pues bueno, nos pregunta qué nos parece, si queremos modificar, ampliar, eliminar, ¿vale? Y a partir de aquí ya podríamos empezar a redactar, ¿vale? El asistente lo que nos permite también es desde esta propuesta de redacción incorporar el contenido en nuestro documento y desde aquí es desde donde ya podríamos comenzar a revisar, a desarrollar cada uno de los epígrafes específicos, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Mantenimiento de puertas automáticas, ¿vale? En este caso, bueno, ya habíamos hecho aquí un poco el ejercicio, el mismo ejercicio que os estaba contando, ¿no? Aquí ya de partida le hemos dicho redacta el PPT teniendo en cuenta estas premisas, duración 1+1, en un edificio, se llama Badajoz, el detalle somero de los elementos a mantener, tiempos de respuesta, ¿vale? Y bueno, aquí pues le decimos que plantea un outline y aquí nos sigue preguntando algunas cuestiones de nuevo, ¿no? Que, bueno, pues es interesante el nivel de detalle, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues el mantenimiento se incluye piezas o repuestos, si hay límite económico para las reparaciones, sobre el personal, si se requiere alguna cualificación, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí le planteamos que nos proponga un outline de momento para arrancar, ¿vale? Y yo lo que veo es que este esquema, pues bueno, no es que sea súper detallado, ¿no? Es como, bueno, esto 5 raspado, ¿no? Tiene como lo básico, pero es como aquí probablemente tiene sentido profundizar un poquito más en determinados aspectos, ¿no? Entonces, pues me ha surgido plantearle, oye, ¿qué otros aspectos habría que tener en cuenta en el pliego? Esto es básicamente el sinónimo de cúrratelo un poco más o profundiza en el detalle, ¿vale? Y bueno, y esto yo creo que esta segunda iteración ha sido bastante interesante, ¿vale? Porque aquí nos plantea cuestiones ya mucho, mucho más específicas. También es verdad que ya sabemos que no hay que pasarse, ¿vale? Pero bueno, nos plantea preguntas que son, creo que, bastante interesantes, ¿no? Pues requisitos técnicos. Si tiene que haber certificaciones o habilitaciones profesionales para los técnicos, si la empresa debe estar inscrita en algún registro especial para este tipo de mantenimientos, si se requieren certificaciones de calidad o medioambientales, cuestiones relativas a los periodos de garantía, los aspectos medioambientales y de sostenibilidad, temas de seguridad, confidencialidad, ¿no? Pues esto es interesante, ¿no? Se requiere confidencialidad especial para tratarse de edificios de la agencia tributaria. Bueno, como veis, esto ya
profundiza bastante en el nivel de detalle, o sea que el sistema también se adapta bastante a lo que le pidamos y si nos ponemos exigentes, pues va a poder profundizar. Bueno, de hecho, no consideraría que esta pregunta ha sido ponerse exigente. Si le decimos que realmente lo detalle, va a ir todavía mucho más allá, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, bueno, para terminar, nos hace un poco este pequeño resumen de estos aspectos adicionales y a partir de aquí, pues bueno, podríamos o bien nosotros incorporar los epígrafes iniciales o pedirle que nos vuelva a redactar. Vamos a pedírselo, de hecho, completa el outline de epígrafes con los aspectos adicionales, ¿vale? Entonces aquí, pues bueno, tiene en cuenta todo el contexto de la conversación y va a recoger la primera propuesta que nos había hecho para incorporar todos estos aspectos adicionales que nos ha propuesto, ¿vale? Aquí ya veis, pues, condiciones de ejecución, pues, ha detallado más, seguimiento y control, obligaciones del adjudicatario, penalizaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y de nuevo desde aquí, pues, podría incorporar esto en mi documento y comenzar ya a trabajar y a pedirle cosas al asistente de epígrafes específicos, ¿vale? Y luego, bueno, para ver el desarrollo de epígrafes, que realmente, bueno, lo podemos ver sobre cualquiera de ellos, pero tenemos aquí preparado otro ejemplo, ¿vale? Que es suministro, reposición y pequeños arreglos de vestuario de trabajo de verano e invierno para el colectivo de mandos intermedios. Bueno, aquí ya hemos hecho el ejercicio de que nos prepare el outline. Y, por ejemplo, pues podríamos venir y pedirle redacta epígrafe, descripción de las necesidades, ¿vale? Aquí con todo el histórico de la conversación y todo lo que el asistente conoce sobre el documento, los datos del proyecto, que son los que tenemos aquí, etcétera, etcétera, pues nos va a hacer la propuesta de redacción, ¿vale? Con el alcance del suministro, las características generales de la necesidad. Aquí probablemente todo esto lo está haciendo con muy poca información que le hemos aportado nosotros y en un caso tan específico como este tendrá sentido que le aportemos más cosas, ¿vale? Pero bueno, aquí veis un ejemplo también de el tipo de cosas con el que te puede ayudar, ¿vale? Sí, Aram. Una cosa interesante aquí a recordar es que, claro, por ejemplo, en el contexto de nuestra organización, ¿no? Podemos tener incluso aspectos que nos interesa revisar, aspectos transversales, ¿no? Pues tenemos una política de gestión medioambiental, etcétera, etcétera, que si incorporamos estos documentos o esta información en el contexto, en cada una de las redacciones donde sea pertinente, ¿no? Va a relacionar, ¿no? Pues esos documentos, esas posibles especificaciones o detalles, ¿no? En esa propuesta. Lo digo también preguntando, había una pregunta de una compañera, ¿no? Nerea, que preguntaba sobre, en función también del tipo de contrato, ¿no? Servicios, etcétera, si me va a pues, pedir o indicar, ¿no? Sobre perfiles del equipo de trabajo, etcétera, inscripción de medios, etcétera. Evidentemente lo va a hacer tanto en la parte del PCAP, ¿no? En la parte que corresponde en este caso, a solvencias, etcétera, y en la parte del pliego técnico. Pero así además nosotros, ¿no? Le damos ese contexto extra, pues nos va a precisar mucho más pues, en el contexto de nuestra organización. Simplemente eso porque creo que es interesante ese aporte que además puede ayudar a sistematizar, a homogeneizar, ¿no? Determinadas prestaciones. Genial. Bueno, y ya para ir concluyendo un poco, algunas de las principales dificultades que pueden surgir a la hora de redactar pliegos, ¿no? Que son cuestiones que tratamos un poco que el asistente pues, ofrezca apoyo y las facilite y las acelere, ¿no? Que es un poco pues, el reto de empezar un documento desde cero, ¿no? Como habéis visto, yo creo que en los ejemplos, pues esto lo cumple sobrado, ¿vale? Luego, el tema de ya sabéis que pues, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Que muchas veces es complicado encontrar, ¿no? Entre pedir cosas de forma precisa, pero ser lo suficientemente abierta para tampoco condicionar determinadas cuestiones. Y en este aspecto, pues este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa, pues tienen mucha más capacidad para
hacerlo rápido y eficiente que nuestras cabezas, ¿no? Que a veces pues les cuesta un poquito más. El tema de la coherencia con otros documentos, ¿no? Que es otra de las preocupaciones, que pues en un documento se diga una cosa, pero en otro se dice otra distinta, que se genera una contradicción. Al final el sistema pues te va a permitir revisar unos documentos en el contexto de todos los documentos y todos los datos de la licitación, ¿no? El tema del conocimiento técnico especializado, aquí hay dos partes fundamentales. Todo el conocimiento de base que tiene el modelo, que es mucho para muchísimas cuestiones, y además de la posibilidad de aportar contenidos específicos a través de adjuntos o a través de licitaciones de ejemplo o a través de pliegos similares de referencia que quieres que el sistema pueda tener como referencia, como ejemplo, para desarrollar esta parte de contenido técnico especializado, ¿no? Toda la parte de cumplimiento normativo, uno de nuestros valores añadidos es precisamente pues que todas las referencias legales y todos los detalles y todos los límites y reglas y normas que se van actualizando y que van surgiendo, el sistema tenga conocimiento de ello y por tanto lo pueda aplicar y lo pueda contextualizar, ¿vale? El tema de referencias a marcas o soluciones específicas, bueno, que tiene que ver yo creo con el equilibrio entre precisión y apertura, ¿no? Pues esto también el sistema pues va a ser capaz de ofrecerte propuestas de redacción que cumplan este tipo de requisitos, ¿no? Y te va a advertir cuando a lo mejor pues tú hayas redactado algo que es demasiado específico, te va a ayudar a generar redacciones alternativas, también son cosas que le puedes pedir, ¿vale? Luego también trabajar en la verificabilidad de los requisitos. Cuando tú a lo mejor tienes muy claro los requisitos, pero bueno, pues hay algunos que a lo mejor va a ser más difícil de objetivar, ¿no? O de verificar, pues también te va a poder ayudar bastante, ¿no? Y luego, pues un poco también la parte de lectura fácil, ¿no? De conseguir crear un documento que tenga una estructura clara, entendible, accesible y en general que todo el contenido de cada uno de los epígrafes pues también lo sea, ¿no? Bueno, estas son algunas dimensiones un poco en las que también le damos hincapié, ¿no? Y le damos importancia a la hora de que solucione este tipo de cuestiones, ¿vale? Y bueno, algunas de las cosas en las que estamos trabajando ya, que van a ser mejoras para todavía completar y mejorar más esa construcción de contexto tan dinámico y tan contextual, es una autobúsqueda de licitaciones relevantes. Todo esto son cosas que ahora mismo dentro de Gobierto tú ya puedes hacer, ¿vale? Y puedes ir a buscar pliegos incluso desde el propio asistente, desde el propio redactor. Lo que vamos a hacer es que cuando tú estés redactando pues este suministro de licencias, el sistema te va a ofrecer el buscar de forma automática licitaciones similares para hacerte, pues leerte los pliegos, hacerte un resumen y recopilar cuestiones que se están mencionando en otros pliegos que te puedan servir como base, como referencia. Insisto que ahora mismo pues ya podrías suministro licencias Microsoft, ¿vale? De aquí te podrías ir a buscar lo que son licitaciones o lo que son directamente documentos, pliegos y vas a poder explorar el contenido y consultar y tomar esas referencias, ¿no? Pero estos procesos que ahora son manuales y que llevan tiempo, pues vamos a integrarlos para automatizarlos por parte del asistente para evolucionar, continuar evolucionando hacia un modo, digamos, agente en el que va haciendo las cosas de forma automática, ¿vale? Y luego, pues otra de las cosas que vamos a incorporar también son las resoluciones. Ahora es esta sorpresa de la que os hablábamos, ¿vale? Que, pues eso, estamos terminando, todavía no está ni anunciado, ¿vale? Una herramienta que lo que hace es que indexa lo que son las resoluciones de los distintos tribunales de contratación en el Estado, ¿vale? Nos falta todavía por incorporar alguno. Y lo que te va a permitir es consultar, pues bueno, el original, si quieres, lo que es la resolución en sí misma, pero también estamos generando un resumen con inteligencia artificial y estamos generando una base de datos estructurada, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues quién ha sido el órgano de contratación, la licitación, la parte recurrente, el acto recurrido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto lo que nos va a permitir también es una navegación cruzada
en la que yo, por ejemplo, pues puedo venir a la ficha de la Gerencia de Atención Primaria del área de salud de Gran Canaria y además de tener disponibles todos los datos de sus licitaciones, adjudicaciones, precios, etcétera, etcétera, puedo ver las distintas resoluciones que la citan, que hablan de esta entidad. Y luego también lo que es bastante interesante, bueno, voy a ver aquí normativa citada, resoluciones citadas en caso de que existan y también pues las partes recurrentes, ¿no? Pues quién ha interpuesto el recurso, sobre quién están recurriendo, ¿no? Y en este caso, pues en el caso de la empresa, aquí voy a poder ver también las resoluciones y en este caso pues puedo ver que esta empresa aparece citada en 21 resoluciones diferentes, ¿no? Y bueno, pues esto, a partir de aquí también iremos incorporando temas de analítica para entender un poquito mejor cómo funcionan y todos estos flujos de idas y venidas de resoluciones, ¿no? Y realmente esto también va a ser otro activo de información que cuando tú estés redactando una cláusula específica, pues también el sistema va a buscar de forma automática posibles resoluciones que tengan que ver con la tarea que estás haciendo para mostrártela y tener en cuenta pues, lo que ha dicho la resolución, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, nada, para terminar ya, ahora podemos tener una parte de preguntas y respuestas, si tenéis dudas que podemos ampliar y las que podemos profundizar. Y anunciar también, ya os mandaremos la información por correo electrónico, que hemos creado un curso de inteligencia artificial aplicada a la contratación pública, cuya primera edición va a ser en septiembre. Y bueno, pues profundizaremos en todos estos aspectos que hemos visto hoy y trataremos todo con mucha mayor profundidad para realmente quien quiera zambullirse en este mundo, ¿no? Y bueno, pues Aram, no sé si hay preguntas por ahí para ir comentando. Sí, hay varias y algunas muy interesantes, así que lo que no sé si nos dará todo el tiempo para todas, pero empezamos por las primeras. Entonces, aquí había, por ejemplo, la pregunta de Leticia, ¿no? ¿Se pueden introducir documentos de referencia para que trabaje en base a ellos? Por ejemplo, si existe un pliego de base que haya que mejorar, etcétera. Hemos visto un posible ejemplo, ¿no?, de cómo enfocar la redacción del pliego técnico, en este caso incluso a modo vacío, pero podríamos partir, evidentemente, ¿no?, del análisis de un pliego previo o incluso de licitaciones similares. No sé si, Álvaro, quieres apuntar algo en este ejemplo, pero creo que o sea, al menos hay 2 o 3 posibles estrategias como mínimo, ¿no?, a la hora de enfocar un pliego técnico y este sería uno de los posibles. Sí, también comentar que asociado a cada proyecto vas a poder tener documentos que pueden ser pues, pliegos de otras licitaciones o instrucciones específicas o un documento de notas y todas las conversaciones que tengas en torno a los documentos asociados a un mismo proyecto van a poder ser tenidos en cuenta. Perdón. Sí, esto es importante complementando con lo que decía antes Álvaro, ¿no?, de esta mejora que estamos haciendo de automatizar esa búsqueda, análisis, etcétera, para al final siempre dar control al usuario, ¿no? Porque evidentemente en licitaciones y en pliegos hay de todo, cosas interesantes, cosas que no, y por eso, ¿no?, ese contexto, por ejemplo, de las resoluciones, ¿no?, para identificar pues, posibles alertas, ¿no?, de posibles cláusulas que puedan ser, en este caso, delicadas, ¿no?, o poder tener, o incluso tener algún aspecto que pueda ser bloqueante. Otra pregunta. Generalmente ya tenemos plantillas de PPT. Sería útil que el asistente analizase la plantilla y nos fuera guiando para rellenar todo correctamente. ¿Es posible hacer eso? Es decir, definir una plantilla de, en este caso, PPT y partir de eso. Pregunta de Sergio. Sí. Tenemos una herramienta también que te permite definir, o sea, digamos que en el sistema puedes definir plantillas de documentos que van a ser probablemente más útiles o más usadas en el contexto de una memoria justificativa, de un PCAP o de otro tipo de documento que un PPT, porque un PPT al final va a tener epígrafes pues, más dependientes de lo que es la prestación en sí misma. Y asociado a esta plantilla se pueden definir como una serie de checklists, de hitos, de cuestiones que hay que ir completando dentro del documento. O sea que esto se podría, y es totalmente personalizable y flexible, o sea que esto se podría utilizar para cumplir esta necesidad, ¿no?
Sí, Javier hacía una pregunta reflexión un poco en esa misma línea, ¿no? En lugar de tener necesariamente una plantilla de PPT, ¿no? Pues se puede particularizar en el contexto de la organización, ¿no? Esas instrucciones de cómo queremos que se redacte el pliego técnico o cualquier otro documento, ¿no? A efectos de estilo, estructura, a puntos concretos a añadir. Preguntaba si eso era posible. Confirmación es que sí, pero si quieres aportar algo, Álvaro, respecto al tema de los contextos de las organizaciones, porque al final también es donde podemos particularizar, ¿no? Ese contexto general que Gobierto ya te está aportando, pues en este caso para la organización, como habíamos comentado en algún punto. Sí, el sistema además de, o sea, por un lado puedes definir algunos aspectos generales que quieres que siempre se apliquen, como son cuestiones de estilo o idioma. Bueno, idioma por defecto el asistente siempre te va a contestar y te va a redactar en el idioma del documento, con lo cual si tienes un documento, una plantilla que está en catalán, está en gallego, euskera, pues te va a generar las respuestas y las redacciones en ese idioma, pero además podrías definir cuestiones de estilo, que creo que otra persona la ha mencionado en los comentarios, de estilo, y luego eso es un nivel, digamos, transversal, y luego también vas a poder definir instrucciones específicas por tipo de cláusula o por tipo de tarea, en el sentido en el que tú a lo mejor a nivel de organización tienes unas guías generales de cómo deben ser y cómo se deben estructurar los criterios de adjudicación. ¿Vale? Pues el sistema es capaz de, bueno, es capaz, lo que hace es que busca cuando se pone con la tarea, si tú le estás pidiendo redacción de cláusula de criterios de adjudicación, además de recuperar nuestras instrucciones de base, va a buscar para ver si tú tienes alguna instrucción relativa a ese tema, ¿vale? Y si la tienes, si la has definido, la va a incorporar en ese prompt, ¿vale? Que es esa parte del context engineering que comentamos, ¿no? Con lo cual te aseguras versus un chat GPT en el que alguna persona de tu organización pueda ir y le pueda preguntar, pues que esos contextos que tú tienes particulares, pues siempre se tengan en cuenta de forma contextualizada para cada una de las tareas. Sí, respecto a esto solamente recordar que también el catálogo de cláusulas, ¿no? Es otra de las herramientas que tenemos en este ecosistema de Gobierto para sistematizar esas posibles pues eso, modelos básicos, ¿no? ya previamente validados, ¿no? De criterios de adjudicación, condiciones especiales, etcétera, pero que también podemos definir pues, especificaciones técnicas, ¿no? Por lo tanto, tener esas fichas de prestaciones seguramente recurrentes que pueden ser también, ¿no? Un punto de partida a la hora de redactar ese pliego técnico o de incorporar determinadas medidas pues, de reciclaje de materiales, de reutilización de algunos o de eficiencia energética, distintos aspectos, ¿no? Que podemos incluir en nuestros pliegos. Más preguntas que tenemos. Hay algunas preguntas así un poco cruzadas entre el tema de las resoluciones y del pliego técnico. A ver, alguna de las que comentabais. Sí, ¿de dónde sacamos la información respecto a las resoluciones? Entiendo, ¿no? Si es de la información publicada en Place o en las plataformas, en este caso, de los distintos tribunales administrativos de contratación. Sí, aquí lo que estamos haciendo es recuperar cada resolución, leemos el PDF, generamos el resumen y extraemos los datos de la licitación que se menciona, la parte recurrente, el órgano de adjudicación y demás. O sea que solo nos basamos en este caso de la información contenida en la propia resolución y procesamos nosotros y conectamos con toda la información existente que ya tenemos de las distintas entidades, ya sean las públicas, órganos de adjudicación o los licitadores o adjudicatarios, etcétera. Exacto. Entonces, lo que decía Leticia, ¿no? De que muchas organizaciones no publican en Place, efectivamente, la fuente de datos inicial de las resoluciones no es Place, son los tribunales, y lo que hacemos nosotros es enriquecer esos contextos, ¿no? Relacionando los datos, en este caso, pues los licitadores, las entidades adjudicadoras, etc. Otra cosa que comenta María Carmen, dice, la consulta permitiría filtrar o hacer una búsqueda por normativa citada. Ahora todavía no, pero es una de las cosas precisamente que queremos hacer, ¿no? Hacer ese cruce. Ahora ya te mostramos, a ver dónde. Te mostramos la normativa que cita una resolución determinada y uno de los siguientes pasos es, vale, pues en qué resoluciones están hablando del artículo 51, etcétera, etcétera, y hacer esta navegación cruzada también.
Sí, y después hay varias preguntas relacionadas también pues, con temas más comerciales, ¿no? De temas precios, de posibilidad de pruebas, de si el asistente se puede utilizar ya directamente, si se puede obtener una demo, etcétera. Y también al límite, o sea, pago por uso, por tokens, o si es un precio fijo, etcétera. Este tipo de preguntas que podemos detallar seguramente por correo si nos escribís, pero que de forma general os podemos dar una primera indicación de, pues eso es una contratación por suscripción, ¿no? En este caso, primero al explorador, suscripción base de datos en función de unos planes y que esos mismos planes ya tienen incluidos algunos límites. No sé si quieres precisar mucho más ahora o les mandamos la información por correo, pero... Y básicamente hay planes de acuerdo un poco al tamaño de al número de usuarios de la organización, también la organización, y de momento, pues en ese presupuesto global planteamos un uso ilimitado con límites razonables, ¿no? No cobramos por token de momento. Nerea plantea una cuestión relacionada con el tema de los SDAs, también aplicable a acuerdos marco, ¿no? Si se podrían subir plantillas para diferenciar por tipo de procedimiento, abierto de contratación centralizada, etcétera, etcétera. Y sí, o sea, aquí de hecho una necesidad que nos ha planteado un cliente y en la que estamos trabajando ya es, hay un acuerdo marco, ¿vale? Y los pliegos de los contratos derivados del acuerdo marco quieren que tengan en cuenta pues determinadas límites o determinadas instrucciones que los pliegos del establecimiento del acuerdo marco plantean, ¿no? Entonces aquí básicamente también a través del contexto vamos a ser capaces de identificar cuál es el acuerdo marco al que pertenece este proyecto y en base a esto recuperar de forma dinámica este tipo de límites específicos que el acuerdo marco padre o madre plantea, ¿no? Con lo cual, pues bueno, también vamos a conseguir eliminar fricción a la hora de realizar estas tareas. Sí, Nerea también preguntaba, y alguno más creo, un poco en la línea de cuántas plantillas o de distintos tipos, ¿no? Puedo definir. Entonces, la organización tenéis absoluta autonomía para definir tantos tipos de documentos y, por lo tanto, ¿no? Distintas variantes de plantillas. Y en función del caso de uso o como queráis hacerlo, pues podéis intentar definir en una misma plantilla distintas variantes, ¿no? A través en este caso, ¿no? De las opciones a la hora de configurar la plantilla o definir simplemente, ¿no? Distintas plantillas en función de, pues, por tipo de servicios, suministros u obras o incluso, pues, por determinado fondo de financiación o, ¿no? Si es SARA o no, etcétera. Por lo tanto, podéis, en este caso, ¿no? Tener la granularidad de definir las plantillas que queráis por el tipo de documento que queráis correspondiendo a eso. Sí, otra pregunta importante que plantea Malena respecto al tema del control, ¿no? De quién puede editar o ver las consultas con el asistente y los propios documentos, etcétera. No sé si quieres detallar, pero por defecto, Malena, las conversaciones con el asistente son privadas para cada usuario, ¿no? Y por lo tanto tú vas a poder recuperar también todas tus conversaciones anteriores en el contexto del propio redactor o desde el propio asistente para facilitar, ¿no? Ese trabajo transversal a lo largo de la herramienta. En cualquier momento puedes recuperar esas conversaciones. Si quieres compartirla con alguien, la puedes generar una URL privada para específicamente compartirla con alguien de forma, ¿no? Incluso sin tener acceso a la herramienta, pero por defecto son privadas solamente de su usuario. Supongo que eso responde en buena medida la pregunta. Sí, también últimamente en el contexto de organizaciones más grandes con las que estamos empezando a colaborar y relacionado con el tema del reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, está toda la cuestión de la trazabilidad, la auditoría del sistema, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí que probablemente no, estamos ya desarrollando un sistema para que un administrador del sistema pueda hacer dos cosas fundamentales. Por un lado, revisar para hacer una auditoría manual y poder revisar de qué generaciones y qué propuestas y qué contenido se ha generado en el contexto de una conversación a cualquiera de los usuarios. Y luego también incluso
configurar evaluaciones automáticas para validar que se cumplen siempre determinados requisitos que pueda tener la organización. Pues, por ejemplo, tienes una política pública en tu organización que es la orientación a compra pública responsable y quieres que siempre, en la medida de lo posible, eso, las generaciones del asistente estén en esa línea, ¿no? Entonces, esto es una instrucción por defecto que vas a poder configurar para el asistente, pero además vas a poder revisar a posteriori que eso realmente se cumpla y vas a poder tener métricas y evaluaciones de las conversaciones del asistente en los distintos contextos. Pues muy bien, yo creo que podemos ir terminando ya, ¿no? Vemos ya la hora de la sesión, pero en cualquier caso hay algunas preguntas pendientes de contestar que quizás podemos aportar mayor detalle directamente por correo, ¿no? Respecto a aspectos de seguridad, ¿no? Más allá de indicar que estamos certificados por nivel ENS medio, pues y cumple todos los, en este caso, ¿no? Los requisitos de seguridad a ese efecto, pero cualquier detalle en ese sentido, ¿no? Pues lo podemos mandar si hace falta, o especificaciones, etcétera. Y luego también alguna pregunta para terminar, que quizás nos viene bien para hacer una recuperación, ¿no? De algunas cosas que hemos comentado. Daniel preguntaba, ¿no? ¿Hasta qué punto me puedo fiar, ¿no? Cuando redacto un PCAP, etcétera, de que se ajuste a la norma, jurisprudencia, buenas prácticas, ¿no? ¿Qué mecanismos hemos introducido para asegurarnos de ello? Sí, bueno, yo creo que realmente muchas de las cosas que hemos explicado pues ya responden a esto, ¿no? Que al final es que construimos, o sea, confiamos poco en el conocimiento del modelo de base, ¿no? O sea, asumimos que no tiene el detalle suficiente para realmente poder hacer esto, poder fiarnos, ¿no? Entonces, por eso nosotros le detallamos un montón de instrucciones específicas a distintos niveles. Adicionalmente, tenemos una herramienta de revisión que te va a permitir, básicamente lo que va a hacer es coger un documento o todos los varios documentos de un proyecto y los va a revisar para poder señalarte cuestiones que puedan ser mejorables o que puedan ser potenciales errores, ¿no? Con lo cual te va a ayudar a identificar. Obviamente, no es infalible, no es perfecto, no es absoluto, ¿no? El sistema. Igual que una persona puede equivocarse porque no tenga en mente todo el contexto necesario, una herramienta como estas, pues también lo puede hacer. Lo que sí que tenemos claro y hemos experimentado y observamos es que las alucinaciones, que yo creo que sería el origen principal de la posible preocupación a este respecto, las hemos conseguido reducir muchísimo, ¿no? Y le insistimos mucho al sistema para que haga algo que los LLMs por defectos no suelen hacer, que es que si no tiene un dato específico para resolver una petición, no respondas, ¿no? O responde diciendo que no tienes el detalle o profundiza en preguntas para conseguir recuperar detalle, etcétera, etcétera. Sí, de esta parte, de hecho, ¿no? Respondiendo a Daniel, esta parte del cumplimiento, ¿no? De las normas, etcétera, buenas prácticas, etcétera, estaría ya de alguna manera resuelto con el contexto de gobierno que nosotros aportamos. Y todo este aspecto, ¿no? De revisión sistemática de los documentos es muy interesante, ¿no? Porque nos permite tener un sistema de mejora continua, ¿no? En el que todas esas idas y venidas entre los técnicos y la parte jurídica de esos problemas recurrentes, ¿no? Vamos a ir poder reduciéndolos o minimizándolos, ¿no? Porque el propio asistente en este caso, ¿no? A través del sistema de revisión o incluso la propia orientación a la hora de redactar, va a ir, ¿no? Identificando esos problemas y por lo tanto los documentos van a llegar mucho más, ¿no? Con una mayor calidad y con una revisión de esos problemas habituales, ¿no? Mucho menor. Así que también es muy interesante, ¿no? Estas distintas piezas que tenéis, en este caso con el conjunto de la herramienta, para controlar a través de los contextos, ¿no? En las instrucciones de la organización, el catálogo de cláusulas, ¿no? De modelos básicos prevalidados y este sistema en este caso, tanto de plantillas como en este caso de revisión de los documentos, ¿no? Que de alguna manera cierra el círculo, ¿no? De esos problemas que observamos en la ejecución de los contratos o en la revisión de los pliegos, etcétera, ir sistematizando esas mejoras, ¿no? Para tener ese ciclo de mejora continua de nuestra contratación. Y así nada, yo creo que terminamos por invitar, ¿no? A la audiencia a septiembre
al curso que tenemos. Si quieres contar un poco mayor detalle, Álvaro, y cerramos la sesión con eso. Sí, bueno, será un curso con sesiones online, pero también con todo el contenido disponible para consumo bajo demanda. Y bueno, pensamos que va a tener un nivel de detalle y de profundidad muy interesante. Estamos disfrutando mucho elaborando todos los materiales y también va a tener una cosa un poco especial, que es un tutor o una tutora, no sabemos qué género ponerle, con inteligencia artificial, ¿no? Que te va a ayudar en el propio proceso de resolver dudas, profundizar en conceptos, repasar lo aprendido para fortalecerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Os haremos llegar la información por correo electrónico y nada más. Agradeceros mucho a todos y todas vuestro tiempo y vuestra asistencia hoy, que pues también ha habido un montón de gente. Y nada, os enviaremos por correo electrónico el vídeo de la sesión en breve y más información también a los que habéis estado preguntando de cuestiones más específicas a través del chat. Y nada, podéis iniciar, quien no lo haya hecho todavía, una prueba gratuita para utilizar el explorador desde contratos.gobierto.es. Y nada, que estamos a disposición para cualquier otra duda, petición. Y nada, que muchísimas gracias por asistir y esperamos que haya sido útil y que hayáis aprendido. A juzgar por algunos comentarios, creo que sí, está la gente muy satisfecha. Y nada, invitaros a seguir también los próximos talleres que podamos hacer, suscribiéndoos a la newsletter si no lo habéis hecho ya. Un placer, hasta la próxima a todos. Saludo también desde Muchas aquí. gracias.